Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español de una forma natural y divertida. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ana y estoy aquí con mi compañero Pablo. Ese soy yo, y juntos os vamos a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel, con conversaciones reales. Exacto. El objetivo es que escuchéis cómo hablamos los nativos en nuestro día a día. Por cierto, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os cuesta un poco seguir la conversación en español. La idea es que sea un reto, pero que también podáis entenderlo todo. Muy bien dicho. Bueno, Ana, ¿de qué tema súper interesante vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, sobre todo si vivimos en una ciudad grande, moverse por la ciudad. El transporte, cómo ir de un sitio a otro, pedir indicaciones. Ah, qué buen tema. Es una de las primeras cosas con las que te tienes que enfrentar cuando viajas o te mudas a un sitio nuevo. Puede ser un poco estresante al principio. Totalmente. Justo el otro día me pasó algo relacionado con esto. Tenía que ir a una zona de la ciudad a la que no voy nunca, un barrio bastante alejado del centro, y decidí coger el autobús para ver un poco el paisaje urbano y evitar el estrés del metro. Buena idea. A mí me gusta hacer eso a veces para desconectar. ¿Y qué pasó? Pues que me equivoqué de línea. ¡Qué desastre! En la parada había dos marquesinas, una al lado de la otra, y yo esperaba el número 43. Vi llegar un autobús rojo, miré el número rápido y leí 34. En mi cabeza, con las prisas, me pareció correcto, así que me subí. Sonaban tan parecidos. Un error de novato total. Ya ves, me di cuenta como 10 minutos después. Iba mirando por la ventana y pensaba, qué raro, no reconozco nada de esto. Empecé a sentir esa pequeña punzada de pánico, ¿sabes? Saqué el móvil, abrí el mapa y vi que iba en la dirección completamente opuesta. Tuve que bajarme en una parada desconocida, en medio de un barrio que no había visto en mi vida, y usar el GPS para recalcular mi ruta. Al final tardé el doble en llegar. Un clásico. A mí me ha pasado 1000 veces, sobre todo con el autobús. Por eso, si puedo elegir, yo soy persona de metro. 100%, sin dudarlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué te gusta más el metro? Entiendo la rapidez, pero a mí me resulta un poco claustrofóbico a veces. Porque es como un mapa súper claro. Las líneas tienen colores, las paradas están marcadas, sabes exactamente dónde empieza y dónde termina. No hay tráfico, no hay semáforos, es mucho más rápido y predecible. Además, ocurren cosas curiosas. El otro día había un músico tocando el violín en mi vagón, y era increíble, parecía que estaba en un concierto privado. Para mí es la forma más eficiente de cruzar la ciudad. Tienes razón en eso de la eficiencia. Si tienes prisa, el metro es la mejor opción, sin duda. Pero tiene sus desventajas, ¿no crees? Por ejemplo, la ya mencionada hora punta. Uf, la hora punta, sí, eso es lo peor del metro, sin duda. Para los que nos escuchan, vamos a explicar de nuevo qué es la hora punta. Claro, la hora punta, que en inglés sería rush hour, es ese periodo del día en el que la mayoría de la gente va a trabajar o vuelve del trabajo. Suele ser más o menos entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana y luego por la tarde entre las 6 y las 8. Exacto. En esas horas el metro va, como decimos en España, a reventar. Esto significa que está llenísimo de gente, hasta el punto de que a veces es difícil incluso entrar en el vagón. Va súper apretado, como sardinas en lata. Recuerdo una vez que casi pierdo un zapato al intentar salir del vagón entre la multitud. Me lo pisaron y casi se queda allí. ¡Qué horror! Sí, es una sensación bastante agobiante. Y en verano, con el calor, ya ni te cuento. Por eso a veces prefiero el autobús, aunque tarde más. Vas sentado, mirando por la ventana, es más relajante. Y si es de noche, en muchas ciudades existen los autobuses nocturnos, que aquí llamamos búhos. Son una maravilla para volver a casa si sales de fiesta. Bueno, si consigues asiento, claro, porque en hora punta el autobús también va muy lleno. Y además te enfrentas al gran monstruo de la ciudad, el atasco. Cierto, el atasco o embotellamiento.
que es cuando hay tantos coches en la calle que el tráfico no avanza. Puedes estar parado en el mismo sitio durante minutos y minutos. Es desesperante. Por eso, muchas ciudades han implementado el carril bus. Es un carril en la carretera reservado exclusivamente para los autobuses y a veces para los taxis. Eso ayuda a que el autobús pueda evitar una parte del atasco, pero no siempre es suficiente. Además, desde un punto de vista ecológico, el metro, al ser eléctrico, suele ser más sostenible que la mayoría de los autobuses que todavía funcionan con diésel. Es un buen punto. Oye, y hablando de los diferentes transportes, ¿tú usas algún tipo de abono mensual o pagas cada viaje por separado? Yo tengo el abono transporte mensual. Aquí en Madrid, por ejemplo, es una tarjeta que recargas cada mes y te permite usar el metro, el autobús y los trenes de cercanías de forma ilimitada dentro de una zona concreta. Si usas el transporte público todos los días para ir a trabajar o a estudiar, al final ahorras mucho dinero. Sí, compensa totalmente. Compensar es una buena palabra aquí. Significa que el beneficio que obtienes, viajes ilimitados, es mayor que el coste, así que vale la pena. Pero para alguien que no usa el transporte todos los días o para un turista, quizás el abono mensual no es la mejor opción. Cierto. Para esos casos existen otras alternativas. Por ejemplo, el billete sencillo, que es un billete para un solo viaje. Suele ser la opción más cara por trayecto, pero es útil si solo vas a usar el transporte una vez. Exacto. Y luego está mi opción favorita para un uso ocasional, el bono de 10 viajes, que a veces se llama Metrobús o simplemente Bonobús. Compras una tarjeta o recargas la tuya con 10 viajes a un precio reducido. En comparación con el billete sencillo, es más flexible que el abono mensual. Para comprar estos billetes o recargar las tarjetas, puedes ir a una taquilla, que es la ventanilla donde te atiende una persona, o usar las máquinas expendedoras automáticas que hay en todas las estaciones. Eso es. Y una vez que tienes tu billete o tu abono, tienes que validarlo. En el metro, esto significa pasarlo por el lector de los torniquetes, que son esas barreras que te dan paso. En el autobús, lo pasas por una máquina más pequeña que suele estar al lado del conductor. Es muy importante hacerlo, porque si no lo haces y sube un revisor, te puede poner una multa, una sanción económica. Uy, sí, mejor evitar a los revisores. Oye, y ya que estamos hablando de las cosas que no nos gustan, ¿qué me dices de hacer transbordo? A mí es una de las cosas que menos me gusta. Expliquemos qué es un transbordo. Hacer un transbordo es cuando tienes que cambiar de una línea de metro a otra, o de un autobús a otro, para llegar a tu destino. Por ejemplo, coges la línea azul y en una estación te bajas para coger la línea roja. Y a veces esos transbordos son eternos. Tienes que caminar por pasillos larguísimos, subir y bajar escaleras mecánicas, seguir un montón de señales. Por ejemplo, en Madrid, el transbordo en la estación de Nuevos Ministerios para conectar con la línea del aeropuerto es larguísimo. Acabas más cansado que si hubieras ido andando desde el principio. Totalmente de acuerdo. Hablando de andar, esa es mi opción favorita para distancias cortas o medias, caminar por la ciudad. A mí también me encanta. Es la mejor forma de descubrir rincones nuevos, tiendas pequeñas, cafeterías con encanto. Cuando caminas, realmente ves la ciudad. En el metro vas por debajo de la tierra y no te enteras de nada. Además, es gratis, es sano y es bueno para el medio ambiente. El otro día, por ejemplo, en lugar de coger el metro para 2 paradas, decidí ir andando. Me metí por unas callejuelas que no conocía y descubrí una plaza preciosa con una librería de segunda mano increíble. Me encanta la expresión callejear, que significa precisamente eso, andar por las calles sin un rumbo fijo, solo por el placer de pasear y observar. ¡Qué buena palabra! Callejear. La apunto para nuestros oyentes. Y bueno, aparte del metro, el bus y caminar, ahora hay muchas más opciones, ¿verdad? Muchísimas. Por ejemplo, el servicio de bicicletas públicas. En muchas ciudades tienes estaciones donde puedes coger una bicicleta, usarla para tu trayecto y dejarla en otra estación cerca de tu destino. Sí, es una opción genial, sobre todo si la ciudad es plana y tiene carriles bici, que son esos carriles especiales en la calzada o en la acera solo para bicicletas.
da más seguridad, aunque tiene sus contras. Si la ciudad tiene muchas cuestas, acabas sudando un montón. Y si de repente se pone a llover, estás perdido. Cierto. El factor climático es importante. Y en los últimos años, la gran revolución han sido los patinetes eléctricos de alquiler. Están por todas partes. Los desbloqueas con una aplicación en el móvil y listo. Son súper prácticos para trayectos cortos, para ese último kilómetro desde la parada de metro hasta tu casa. Pero también tienen su polémica. Hay mucha discusión sobre las regulaciones. ¿Se necesita casco? ¿Se puede ir por la acera? A veces la gente los deja tirados en cualquier sitio y molestan a los peatones. Y el coste, que suele ser por minuto, puede acabar siendo más caro de lo que pensabas. Es verdad. La convivencia entre peatones, bicis, patinetes y coches a veces es complicada. Hay que tener mucho respeto por el espacio de todos. Es fundamental para la seguridad vial. Y luego, claro, están los taxis o los VTC como Uber o Cabify. Es la opción más cómoda, sin duda. Te recogen en la puerta de casa y te dejan en la puerta de tu destino. Ideal si llueve, llevas equipaje pesado o vuelves muy tarde. Pero también es la más cara, claro. Yo los uso sobre todo por la noche o si voy al aeropuerto con maletas. Para el día a día me parece un lujo innecesario. Además, hay que tener en cuenta la tarifa dinámica de las aplicaciones VTC, que es cuando el precio sube mucho porque hay mucha demanda. Un trayecto que normalmente cuesta 10 euros te puede costar 30. Pienso igual. Intento usarlo solo cuando es estrictamente necesario. Oye, y ahora una pregunta para los que nos estáis escuchando. ¿Qué transporte preferís vosotros en vuestra ciudad? ¿Sois más de metro, de autobús, de caminar o quizá usáis la bici? Dejádnoslo en los comentarios, que nos encanta leeros. Buena idea. Será interesante ver las diferencias entre distintas ciudades del mundo. Pero bueno, hay otra parte fundamental de moverse por la ciudad, sobre todo cuando eres nuevo o turista: saber orientarse y, si es necesario, pedir indicaciones. Ese es un gran reto cuando estás aprendiendo un idioma. A todos nos da un poco de vergüenza parar a un desconocido por la calle y preguntarle algo. ¿Te preocupa no encontrar las palabras correctas o, peor aún, no entender la respuesta? Totalmente. A veces la gente te responde súper rápido y con un acento al que no estás acostumbrado. Un buen truco es, después de preguntar, decir algo como: «Perdona, ¿puedes hablar un poco más despacio? Estoy aprendiendo español». La gente suele ser muy comprensiva. Hoy en día, con los móviles y Google Maps, parece que ya no es tan necesario. Pones la dirección y una voz te va guiando. Pero, ¿y si te quedas sin batería? Exacto. O si la señal del GPS se vuelve loca, que pasa mucho entre edificios altos. Saber las frases básicas para pedir y dar direcciones es súper útil. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño roleplay, una simulación? Me parece una idea genial. Venga, yo soy una turista un poco perdida en el centro de la ciudad y tú eres un amable local al que le pido ayuda, ¿vale? Perfecto. Cuando quieras. Estoy aquí paseando tranquilamente. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? En tono amable. Claro, dime. Es que estoy buscando el Museo del Prado y creo que me he perdido un poco. ¿Sabes si está muy lejos de aquí? ¿Qué va? Para nada. Lo tienes muy cerca, a unos 10 minutos andando. No tiene pérdida. Ah, qué bien. ¿Y cómo llego, por favor? Mira, es muy fácil. Tienes que seguir todo recto por esta misma calle hasta que llegues a una plaza grande con una fuente en el medio. ¿La ves desde aquí? Ah, sí, creo que la veo al fondo. ¿La Plaza de Cibeles, puede ser? Esa misma. Pues cuando llegues a la plaza, tienes que girar a la derecha, por el paseo grande que tiene muchos árboles a los lados, el Paseo del Prado. Vale, todo recto hasta la plaza y en la plaza a la derecha. Exacto. Y una vez que estés en ese paseo, sigues todo recto otra vez unos 500 metros y te encontrarás el museo a tu izquierda. Es un edificio enorme, muy antiguo, lo vas a ver enseguida. Genial, creo que me ha quedado clarísimo. Seguir recto, plaza, derecha y todo recto de nuevo. Eso es, no tiene pérdida. Muchísimas gracias por tu ayuda. Has sido muy amable. De nada, que disfrutes del museo. Hasta luego. Adiós. Volviendo a su voz normal.
Oye, qué bien lo has hecho, Pablo. Qué indicaciones más claras. Gracias, gracias. He intentado usar las frases más típicas. Analicemos un poco lo que hemos dicho, que es muy útil para nuestros oyentes. Perfecto. Lo primero, yo he empezado con perdona. Es la forma más común y educada de llamar la atención de alguien por la calle. También podría haber dicho disculpa o disculpe si quiero ser un poco más formal. Muy importante. Y luego, una frase clave que yo he usado es no tiene pérdida. Esta es una expresión súper común en español. La decimos cuando el camino es muy fácil y es casi imposible perderse. Es una forma de tranquilizar a la persona. Luego usaste las instrucciones básicas. Sigue todo recto. Esto significa continuar en la misma dirección, sin girar. Exacto. Y después, los giros. Gira a la derecha o gira a la izquierda. A veces también decimos tuerce a la derecha o coge la primera calle a la izquierda. Son sinónimos. También has usado puntos de referencia, que es algo que ayuda muchísimo. En lugar de decir solo gira a la derecha, has dicho, cuando llegues a una plaza grande con una fuente, giras a la derecha. Así es mucho más fácil orientarse. Claro, un punto de referencia puede ser una plaza, una fuente, un semáforo, un edificio importante, una tienda conocida, cualquier cosa que sea fácil de identificar. Y para la distancia, has dicho, a unos 10 minutos andando. Es una forma muy natural de calcular el tiempo que se tarda caminando. Totalmente. ¿Sabes? Se me ocurre que podríamos hacer otro roleplay, una situación diferente pero igual de común. ¿Qué te parece si ahora tú eres el turista y tienes un problema para comprar un billete en una estación? Pablo, me encanta la idea. Venga, yo soy un turista que no habla español perfectamente e intento usar la máquina expendedora. Y tú eres una empleada de la estación a la que pido ayuda. Perfecto. Estoy en mi puesto de información. Te veo peleando con la máquina. Uf, esto no. Perdona, ¿me podría ayudar, por favor? En tono amable. Claro que sí, dígame, ¿qué problema tiene? Es que intento comprar un bono de 10 viajes, pero la máquina no acepta mi tarjeta de crédito. La he metido 3 veces y la rechaza. Ah, sí. Eso a veces pasa con las tarjetas extranjeras. No se preocupe. ¿Ha probado a pagar en efectivo? Sí, pero solo tengo un billete de 50 euros y la máquina dice que el importe máximo es 20. No tengo nada más pequeño. Ya veo, no hay problema. Si quiere, venga conmigo a la taquilla y se lo vendo yo directamente. Allí sí podemos cobrarle con el billete de 50 y darle el cambio. Oh, perfecto. ¿Y también puedo pagar con tarjeta en la taquilla? Sí, claro. Nuestro datáfono suele aceptar todas las tarjetas. Venga por aquí. Oh, muchísimas gracias. Es usted muy amable. De nada, para eso estamos. Fin de la escena. ¿Qué te ha parecido? Genial. Hemos introducido un montón de vocabulario nuevo y útil. Por ejemplo, mi primera frase, ¿me podría ayudar? Es una forma muy educada de pedir asistencia, usando el condicional para sonar menos directo. Exacto. Y luego hemos visto frases para describir el problema. La máquina no acepta mi tarjeta o la rechaza. También hemos hablado de pagar en efectivo y del problema de no tener el importe exacto. Es interesante la diferencia entre billete como ticket de transporte y billete como banknote de dinero. Cierto, el contexto es todo. Y tú has usado la palabra cambio o suelto, que se refiere a las monedas o billetes más pequeñas que te devuelven cuando pagas con un billete grande. Frases súper útiles para el día a día. Oye, y ahora que hablamos de estar en el metro, en sitios con mucha gente, hay que mencionar algo importante, la seguridad. Concretamente, el tema de los carteristas. Uf, sí, es un tema delicado pero necesario. Un carterista es un ladrón especializado en robar carteras, móviles u otros objetos de valor sin que la víctima se dé cuenta. Suelen actuar en lugares muy concurridos como el metro en hora punta, las atracciones turísticas o las terrazas. Exacto. No es para tener miedo, pero sí para ser precavido. Hay que tomar algunas precauciones básicas. Por ejemplo, llevar siempre el bolso o la mochila por delante, donde puedas verlo, nunca en la espalda. Muy buen consejo. Y la cartera o el móvil mejor en los bolsillos delanteros del pantalón, nunca en los traseros. También hay que estar atento a las distracciones. A veces trabajan en grupo.
Uno te pregunta algo o te empuja accidentalmente mientras otro te roba. Simplemente es una cuestión de estar atento a tus pertenencias y a tu entorno. Con un poco de cuidado no tiene por qué pasar nada. Bueno, y ya hemos hablado de cómo movernos dentro de la ciudad. Pero ¿qué pasa si queremos salir un poco? Buena pregunta. Muchas veces cuando visitas una gran ciudad, también te apetece hacer una excursión de un día a algún pueblo o ciudad cercana. Para eso, normalmente no usas el metro, sino los trenes de cercanías. Así es. Los trenes de cercanías son trenes que conectan el centro de la ciudad con los pueblos y ciudades de su área metropolitana. Son perfectos para escapadas de un día. Por ejemplo, desde Madrid puedes ir a Toledo, Segovia o El Escorial. Para coger estos trenes, tienes que ir a las estaciones de tren más grandes, como Atocha o Chamartín en Madrid. Allí buscas las taquillas o máquinas de la compañía de trenes, que en España la principal es Renfe. El proceso de comprar el billete es similar, pero tienes que elegir tu destino final. Y la otra gran opción para viajar entre ciudades son los autobuses de largo recorrido o autocares. Suelen ser un poco más lentos que el tren, pero a menudo son más baratos. Para cogerlos, tienes que ir a la estación de autobuses. Exacto. Cada ciudad grande tiene una o varias. Es importante saber de cuál sale tu autobús, porque a veces hay diferentes estaciones para diferentes destinos. Siempre hay que comprobarlo bien en el billete. Oye, y ahora que hemos hecho este recorrido tan completo, se me ocurre otra pregunta para nuestra audiencia. Contadnos en los comentarios, ¿alguna vez os habéis perdido en una ciudad hispanohablante? ¿Tuvisteis que pedir indicaciones? Queremos saber vuestras anécdotas. Sí, seguro que hay historias muy graciosas. A mí me pasó una vez en un pueblo de Andalucía. Pregunté cómo llegar a un castillo y un señor mayor me dio unas indicaciones tan complicadas y con tantos nombres de calles locales que acabé más perdido que al principio. Fue una aventura. Eso pasa mucho, pero bueno, al final, aunque a veces sea un lío, moverse por una ciudad nueva es parte de la aventura, ¿no? Perderse un poco a veces te lleva a descubrir los mejores sitios. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de vocabulario y situaciones útiles sobre este tema. Sí, hemos hablado de tipos de transporte, de cómo comprar billetes, de cómo pedir direcciones, de seguridad e incluso de cómo salir de la ciudad. Espero que a todos los que nos escuchan les haya parecido útil y que se sientan un poco más seguros la próxima vez que tengan que moverse por una ciudad en español. Seguro que sí. Bueno, pues lamentablemente nuestro tiempo por hoy se va acabando. Así es. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos de corazón que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos creando contenido como este, por favor, dadle al botón de me gusta. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos los próximos episodios. Y como siempre, vuestra opinión es muy importante para nosotros. Dejadnos un comentario diciéndonos qué os ha parecido, si os ha resultado útil o dándonos ideas para futuros temas que os gustaría que tratáramos. Exacto. Nos encanta leer vuestro feedback. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias a todos. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo video. Hasta pronto. Un saludo. Chao.